El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, estando Jesús en un poblado, llegó un leproso, y al ver a Jesús, se postró rostro en tierra, diciendo: Señor, si quieres puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: Quiero, queda limpio. Y al momento desapareció la lepra. Entonces Jesús le ordenó que no lo dijera a nadie y añadió: Ve, preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés prescribió. Eso le servirá de testimonio. Y su fama se extendía más y más. Las muchedumbres acudían a oírlo y a ser curados de sus enfermedades, pero Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Palabra del Señor. Estamos aún en el tiempo de la Navidad. No hemos terminado el tiempo de la Navidad. No debe extrañarnos entonces que todavía, después de haber pasado estas festividades, más aún la festividad de la Epifanía, o mejor conocida como el Día de Reyes, a veces creemos que ya con eso se acabó Navidad. Los adornos se comienzan a guardar. No, para nosotros los cristianos en la vida litúrgica la Navidad no ha terminado. Termina litúrgicamente hasta el próximo domingo, con la fiesta del bautismo de Jesús. Y seguimos meditando por eso los textos en esta óptica o en este contexto de la Navidad. Jesucristo, con su venida al mundo, ha tocado nuestra miseria. Dios, al hacerse hombre como nosotros, lo dice la Escritura, se ha hecho en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Pero Dios ha tocado nuestra condición humana, ha tocado nuestra debilidad, ha tocado nuestra miseria, como ha tocado en el Evangelio que hemos escuchado, ha tocado al leproso, que vive en una situación de enfermedad, que legalmente el leproso no puede acercarse tanto a la gente porque puede contagiar. Mucho menos una persona sana puede acercarse a un leproso ni tocarlo. Y Jesús, dice el texto evangélico, que Jesús extendió la mano y lo tocó. Esta acción de Jesús, por lo tanto, manifiesta lo que Dios ha hecho al venir al mundo. Lo que Dios ha hecho al encarnarse, al tomar nuestra condición humana, se hizo semejante en nosotros en todo, menos en el pecado. Y ahí Jesús ha tocado nuestra carne mortal, ha tocado nuestra debilidad. Qué importante, hermanos, detenernos en este misterio. Dios nos ha tocado, Dios se ha acercado a nosotros. Y se ha acercado a nosotros y nos ha tocado para salvarnos, para devolvernos a nosotros lo que el mal, lo que el pecado nos había arrebatado, la salvación, la comunión con Él. Jesucristo toca al leproso para devolverle la salud, para incorporarlo a la comunidad, porque el leproso pues tenía que vivir apartado de la comunidad, a las afueras de la comunidad, y más aún, pues el leproso, consciente de su situación, tenía que ir por las calles, por los lugares, gritando: leproso, leproso, repitiendo su situación, su enfermedad, para que nadie se acercara a él y pudiera ser contagiado. Imaginemos entonces, en primer lugar, nuestra debilidad, nuestra condición humana, nuestra condición de pecadores. Cada uno de nosotros conocemos los pecados ya específicos. Decimos así en general que somos pecadores, nos reconocemos pecadores delante de Dios, pero cada uno de manera personal sabe cuáles son sus pecados.
sabe el nombre de ese pecado, sabe el nombre de esos males. Imaginemos si la lepra es comparada muchas veces con el pecado, también el pecado se contagia. También el pecado lo podemos nosotros contagiar a los demás. Entonces, para no contagiar a los demás del pecado, deberíamos de ir gritando cada uno nuestros pecados. Imagínense la vergüenza. Criticón, criticón, ir gritando los pecados que cometemos. Adúltero, adúltero. Ratero, ratero. Corrupto, corrupto. Imagínense los pecados que cada uno hemos cometido. Irlos gritando por el mundo para evitar que la gente se acerque a nosotros y poder contagiarlos del pecado. ¡Qué vergüenza! Pues Dios, al ver esta situación de mal y de pecado que vive el hombre, por eso se ha acercado a nosotros y nos ha tocado nuestra humanidad para redimirnos, para salvarnos, para devolvernos la dignidad que el pecado nos arrebata. El pecado comienza como la lepra, por eso continuamente se refiere la lepra al pecado. La lepra comenzaba con una mancha en la piel y el sacerdote tenía que determinar si se trataba de la lepra o de alguna otra enfermedad, alguna infección en la piel. Pues el pecado así aparece en nuestra vida de manera sutil y poco a poco se va engrandeciendo. La lepra se va expandiendo y va pudriendo la carne. Y el pecado hace en nosotros. A veces decimos nosotros, bueno, son faltas pequeñas, son pecados pequeños, insignificantes, pero son pecados. Y la suma constante de esos males pequeños e insignificantes pueden lograr entonces que nuestra vida, que nuestra alma se pudra. Y que pudra la vida y el alma de los demás. Y el pecado se contagia. El pecado es esta enfermedad espiritual que podemos contagiar. Tal vez alguien nos ha contagiado del pecado. O tal vez nosotros hemos contagiado a alguien del mal, del pecado. El pecado no aparece así por nomás, sino que el pecado aparece como una aceptación de la decisión personal. Cada uno de nosotros decidimos pecar o no. Ni el demonio nos fuerza a pecar. El demonio nos presenta la tentación. El demonio nos presenta el mal como un bien, pero uno decide. Uno se acerca y uno decide vivir así, actuar de esa forma. Entonces, por eso somos también nosotros culpables del pecado no solamente personal, sino del pecado de los demás. Analicemos el pecado de los demás, no para juzgarles, no para criticarles, pero para darnos cuenta que tan culpables somos de que algún miembro de nuestra familia tenga un pecado grave. Pensemos cualquier pecado que una persona visiblemente pueda tener. ¿Qué tan culpables somos? Tal vez yo le contagié de ese pecado. Tal vez yo le incité a cometer esa falta, ese pecado. Pero en medio de esta situación del mal y del pecado, de enfermedad, aparece Jesucristo. Tenemos a Jesucristo. Por eso la primera lectura de la primera carta del apóstol San Juan nos dice: ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Tenemos a Jesucristo, nuestro intercesor. Tenemos a Jesucristo que nos ha tendido la mano, que nos ha tocado para remediar este mal del pecado, para cortar el contagio que por el mal y el pecado podemos contraer o podemos suscitar. Así como la pandemia se contagia y ahora se dice que la nueva cepa se contagia con mayor facilidad. Imaginemos en ese sentido el pecado. Hay pecados que se contagian con mayor facilidad, que son imperceptibles, apenas nos damos cuenta y ya estamos también
pecando como la mayoría, porque lo vimos, porque lo escuchamos y así lo aprendemos. Rompamos con estos contagios. Y romper con el contagio del pecado es entonces vencer al mundo. Es reconocer a Jesucristo como nuestro Dios y Salvador y hacer lo que Él nos ha dicho, lo que Él nos ha enseñado. Jesucristo nos ha enseñado a poner nuestro límite ante el mal. Nos lo dice en otra parte del Evangelio. Si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Ese límite que debemos de poner frente al mal, frente al pecado. No podemos hacerle al iluso de decir, no pasa nada, ya soy una persona madura, ya soy una persona mayor que sabe del mundo, que sabe de las cosas. No podemos. El mal se contagia, el pecado se contagia con facilidad. No juguemos con el mal, no le hagamos al valiente, que tarde que temprano terminará dominándonos, y al dominarnos, entonces también nos llevaremos a otros, contagiaremos a otros del mal y del pecado. Que reconozcamos a Jesucristo como Dios y Salvador, que ha venido a tocar nuestra debilidad para curarnos, para transformarnos. Dejémonos tocar por Él a través de la experiencia en el sacramento de la reconciliación. Dejémonos tocar por Él al tener momentos de oración, de reflexión, de análisis, de examinar nuestra conciencia, de verificar qué es lo que hemos hecho, qué males hemos provocado nosotros en nuestra familia, en el mundo, qué males hay en los demás que nosotros hemos sido los causantes de esos contagios. Y remediemos, dejémonos tocar por Cristo, que viene a curarnos, que viene a salvarnos. Que así sea.